Mi nombre es Keith Barrington, estoy en la Universidad de Montreal, soy neonatólogo. Esto es una foto de mi hospital, es el hospital para niños más grande de Canadá y también tenemos un servicio de partos y un piso de este edificio es mi unidad con 80 camas y 30 a 35 camas en terapia intensiva. Tenemos muchos bebés pretérminos, muchos de ellos regurgitan y muchos en algún momento habrá que considerar si el reflujo se deberá tratar o no. ¿Y qué es el reflujo? ¿Cuán frecuente es y cuándo se debe tratar? La incidencia del reflujo depende, como muchas otras cosas, de cómo lo definimos, porque casi todos los bebés tienen algún reflujo, casi todos escupen, y de hecho un bebé que nunca regurgita probablemente no está recibiendo suficiente leche. O sea que si definimos anormal, como se suele hacer estadísticamente, considerando, por ejemplo, un estudio de pH probes y decimos que en el percentilo 95 el bebé tiene reflujo, que eso significa que un 5% de los bebés van a ser anormales. El reflujo o la regurgitación medidas por porcentajes o estadísticas no es la manera de hacerla. Tenemos que saber si tiene un impacto en el bebé individual. Estos bebés u otros bebés tienen consecuencias clínicas de su reflujo. ¿Quién tiene lo que se llama GERD, enfermedad de reflujo gastroesofágico? Los bebés tienen una dieta líquida y volúmenes muy altos, un volumen promedio para un bebé de término y para un bebé pretérmino incluso más, sería el equivalente a un adulto que toma 12 litros de agua o de líquido por día, y se imaginan que si lo hiciéramos seguramente regurgitaríamos. Los bebés también están mayormente en posición horizontal. Los episodios casuales de reflujo son iniciados por la relajación transitoria del esfínter esofágico interior, esta zona que está acá abajo, y cuando se relaja de manera transitoria permiten que haya reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Esto ocurre entre degluciones y esta relajación se puede medir con un manómetro en el esófago, y eso suele estar asociado con el reflujo. Y una cosa que dispara la relajación del esfínter es el ingreso de leche al estómago. Incluso volúmenes muy pequeños, se distiende el estómago y se relaja el esfínter, y entonces hay un reflujo del contenido hacia el esófago. ¿Cómo lo definimos y cuantificamos? La manera clásica es mediante la medición de pH. Uno pone un electrodo en la parte inferior del esófago, y hace poco también se ha introducido el registro de múltiples impedancias intraluminales. Se ponen también muchos elementos para medir, y esto nos permite saber si hay reflujo y a qué altura. Y este nuevo MMI, como lo llamaré, demostrará que la mayoría del reflujo en los bebés no es acídico. Si uno se basa en la medición del pH, van a pasar por alto más del 50% de los episodios de reflujo. ¿Y por qué ocurre eso? En parte porque es un buen buffer de ácido gástrico, así que el reflujo inmediatamente después de una comida será acídico, pero cuando pasa más tiempo seguramente será más neutro. También puede haber un reflujo alcalino cuando luego pasan del estómago a la parte inferior del esófago. También hay solo uno o dos estudios con pocos pacientes en cuanto a las normas para los pretérminos, que no están bien establecidas, y simplemente usarlos como rutina en una población para considerar o para establecer normas no corresponde, no es muy ético.
El problema, sin embargo, es que simplemente porque uno tiene más episodios de reflujo, eso no significa que tiene un impacto clínico. No significa que uno tiene GERD porque tiene GER. O sea, la gente trata o trataba de diagnosticar el reflujo usando una centellografía, o sea, estudios diferentes, pero en realidad estaban seguros de que este fue el reflujo durante el estudio y en otros momentos fuera del estudio y estudios de deglución o de otra índole, etcétera, no son muy efectivos, no son muy precisos. Una cosa que a veces ocurre ciertamente en la UTI muchas veces es que el cirujano, el otorrinolaringólogo mirando el reflujo, mirando la laringe, dirá que puede tener reflujo gastroesofágico, pero uno no puede saberlo con el laringoscopio. Los estudios que demuestran que los scores que se han desarrollado para evaluar los signos de inflamación de la vía aérea superior no son absolutamente confiables porque hay mucha variabilidad y no se correlacionan con el reflujo gastroesofágico. O sea que todo esto que dirán los cirujanos otorrinolaringólogos para decir que el bebé tiene reflujo son no confiables y son muy subjetivos. La única manera de determinar si un bebé tiene reflujo excesivo es con impedancia, con los registros de la impedancia. Quizás solo podamos mirar al bebé y ver si tiene signos clínicos de reflujo. Estas son las cosas que se atribuyen al reflujo gastroesofágico, apnea, displasia broncopulmonar, bebés que lloran mucho, que se mueven mucho, que tienen también ruidos y esto podrían ser signos del reflujo gastroesofágico. En realidad los signos clínicos han demostrado no ser totalmente no confiables en algunos estudios. El único signo confiable de el reflujo es la regurgitación, o sea, arquear la espalda, hacer gestos con la cara, llorar o deglución repetida, etcétera, no parecen estar relacionados con episodios de reflujo según lo ha demostrado el MII, o sea que hay que ver cuál es el momento de estas situaciones individuales y que no tienen que ver con los signos, y los bebés que tienen más signos clínicos no tienen más reflujo ni más reflujo ácido que los bebés sin estos signos, o sea que el único signo clínico confiable de reflujo es la regurgitación. ¿Qué evidencia existe de que el GR causa enfermedad? ¿Qué evidencia tenemos que causa la enfermedad? Hay una cantidad de estudios que analizaron apnea, que es una de las cosas que se ha considerado asociada con reflujo. Y la gran mayoría de los estudios, incluyendo un par que hice yo y algunos de otros centros, incluyendo a Christian Poets, por ejemplo, en Hamburgo, en Alemania, no han demostrado ningún vínculo temporal entre apnea y reflujo, y los bebés que tienen reflujos no tienen más posibilidades de tener más apnea. O sea, en los dos estudios que yo hice antes de que estuviera disponible MII o como más recientemente ha demostrado Christian Poets con estas técnicas de impedancia múltiple, o sea que los episodios periódicos de esto, de la regurgitación, puede generar apnea. Me parece que es un fenómeno protector, o sea, cuando la boca está llena de leche, uno deja de respirar, pero la apnea solo se dispara cuando el líquido llega a la laringe, lo que es raro. Si uno instila esto en la parte posterior de la faringe sin tocar la laringe, no causa apnea en estudios experimentales en humanos o en animales. La apnea solo aparece cuando llega a la laringe y es un episodio normal de protección. La excepción a esto es cuando los bebés que tienen un daño neurológico severo, esos bebés pueden tener aspiración recurrente porque no pueden proteger su vía aérea, no necesariamente tienen la apnea en el momento que la deberían tener, y esos bebés, en ese bebé, la regurgitación y la aspiración potencial puede ser un gran problema. Sin embargo, en la mayoría de los pretérminos es muy inusual que haya apnea significativa asociada
asociada con reflujo. No digo que no pueda ocurrir nunca, pero suele ser muy inusual. ¿Y qué podemos decir de la displasia broncopulmonar? Se ha dicho que quizás la microaspiración recurrente contribuye a la displasia broncopulmonar. Hay muchos cirujanos que dicen que podría ser así. Los mejores datos, estamos usando los datos más confiables, es que cuando uno mira los aspirados traqueales y uno puede encontrar algo que no tiene que estar ahí sino en el estómago, como pepsina. No debe haber pepsina en un aspirado traqueal. Las cosas que mirábamos en el pasado, como macrófagos en los aspiratos traqueales, que la pepsina, pero la pepsina en los aspirados traqueales es mayor en bebés que desarrollan BPD y se correlaciona con la gravedad. Quizás puede no ser tan específica como una vez se pensaba. A lo mejor puede haber pepsina en estos aspirados y en realidad también hay estudios que bebés que desarrollan BPD en realidad no tienen más reflujo que los bebés que no desarrollan BPD cuando uno los estudia con la metodología de impedancia múltiple. O sea que sigue no estando claro si la aspiración de reflujo recurrente está asociada con BPD. Es posible, pero en algunos bebés tiene un rol, pero por ahora los datos siguen sin estar definidos y la pregunta es qué hacer al respecto. Otras cosas que pueden ocurrir en pacientes mayores, en adultos especialmente, el reflujo gastroesofágico causa esofagitis y puede ser severa con hemorragia, incluso con cambios precancerosos. Eh, Quizás porque mucho del reflujo GE en los bebés recién nacidos no es acídico ni alcalino, porque la leche es un buffer tan bueno, realmente ha mejorado los bebés recién nacidos, o sea, esta asociación con esofagitis. Ocurre a veces en algunos bebés, particularmente los chicos que tienen una hernia diafragmática congénita y no tienen un esfínter inferior, bueno, estos chicos van a tener un reflujo libre y van a tener inflamación en el esófago, en la parte inferior. Por eso es de rutina en estos bebés tratar de bloquear el ácido gástrico, aunque no hay una buena prueba de que esto tiene sentido, pero se hace eh, también la reparación de la fístula. Después de esto hay dismotilidad y esto se puede asociar con esto, pero después de TEF era de rutina ponerles a los chicos un bloqueo de ácido gástrico y el reflujo podría llegar a eh, empeorar la formación de estrecheces después de las anastomosis del esófago. Y los datos de estudios observacionales y de uno animal, no es cierto que el bloqueo de ácido gástrico pueda incrementar la formación de estrecheces, así que este es un problema que se debe resolver con buenos estudios en los próximos años. En términos de lo que estaba diciendo, es como todos los bebés tienen reflujo, creo que no debemos tratar el reflujo solo si hay una enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Y cómo se puede probar que hay una enfermedad en un bebé recién nacido? Bueno, primero hay que probar que tienen reflujo y después encontrar alguna evidencia de que tiene una enfermedad asociada con ese reflujo. Me parece que la mejor manera de hacerlo es con técnicas, con registros de pH y al mismo tiempo el registro de eventos críticos para ver si esos eventos están siendo disparados por episodios de reflujo. Para la mayoría de los bebés, cuando uno hace esto, van a encontrar que tienen eventos clínicos que no están asociados con reflujo y viceversa. Entonces, en realidad, si uno quisiera tratar el reflujo gastroesofágico, o sea, la enfermedad, ¿con qué la trataríamos? ¿Qué da resultado? Una de las cosas o el grupo de agentes que comúnmente se recetan son los agentes procinéticos, pero no hay prueba de que reduce el reflujo en los recién nacidos y son todos nocivos.
O sea, hay un procinético, metocloropramina, que muy frecuentemente causa irritabilidad y puede incrementar el reflujo. Cisapride, que es otro agente que se ha usado en muchas partes del mundo, ya no está más disponible. Sabemos que prolonga el intervalo QT, se ha asociado con algunos fallecimientos en adultos y en los bebés recién nacidos, pretérminos y término, ralenta el vaciado gástrico, o sea que en los bebés más grandes aumenta el vaciado gástrico, pero incluso en este tipo de bebés hay muy poca evidencia de su relación con el reflujo. Domperidona aumenta la irritabilidad. Muchos de los bebés que la están tomando se tornan irritables y prolonga también el intervalo QT, y no hay ni un solo artículo publicado sobre los efectos de la domperidona sobre el reflujo gastroesofágico en neonatos. A veces se usa y aún a veces Health Canada nos pide que demos domperidona antes de dar otro tipo de indicación. Eritromicina se ha introducido hace poco y realmente ayuda al vaciado gástrico en bebés más grandes, pero no hay evidencia de que mejore el reflujo, o sea que ninguno de estos procinéticos refluje y reduce el reflujo. ¿Y por qué un procinético daría resultado? De todas maneras dije que por lo menos un estudio muestra que empeora el GR con metoclopramina, y un estudio mostró más episodios de bradicardia con domperidona, y estos episodios pueden estar asociados con cambio en la conducción o quizás estén asociados con más apnea, más reflujo. De hecho, ninguna de estas drogas mejora los episodios de relajación o aumentan el tono del esfínter inferior del esófago. O sea que si uno uh, usa este tipo de elementos, probablemente empeorará GR, y todos estos son tóxicos, así que no creo que debamos darle placebos tóxicos a nuestros bebés. Otra cosa que se usa para la enfermedad son los bloqueantes de ácido, los bloqueantes del receptor de histamina H2 o los inhibidores de la bomba de proteína. Frecuentemente se los indica, o sea que tenemos datos farmacocinéticos, no sabemos qué dosis van a llegar a cierto nivel en suero, y probablemente sean efectivos para bloquear la producción de ácido gástrico, pero la mayor parte del reflujo no es acídico en los bebés recién nacidos, sino reduce los episodios de reflujo, disminuye la producción de ácido. O sea, no sabemos cuán posible es que sean útiles en la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ha habido estudios randomizados y con control que no han mostrado ningún impacto sobre los síntomas, entre comillas, de GR, y, y obviamente no hay impacto en la cantidad de episodios de reflujo porque no afectan la cantidad de número de episodios, y de hecho esos ensayos randomizados han mostrado más efectos adversos en estos que en los controles. ¿Y por qué querríamos bloquear el ácido gástrico? Si el ácido gástrico es bueno, es una barrera a la colonización del intestino por patógenos, y también mantiene una microbioma intestinal normal que se ve afectada cuando uno bloquea el ácido gástrico. Hay varios estudios que están estudiando la composición del microbioma en los bebés con este bloqueo, y todos muestran que hay una reducción en la variedad del microbioma intestinal y hay más patógenos cuando se bloquea el ácido gástrico. Como resultado de esto, sabemos que por estudios epidemiológicos que suprimir el ácido incrementa la sepsis sistémica, la candidiasis y la enterocolitis necrotizantes. En niños de más edad también aumenta las infecciones inflamatorias de la parte inferior de las vías aéreas, y a veces se les da esto a niños que tienen asma
porque se piensa que esto reduciría la producción de asma y también reduciría las internaciones, pero en realidad hubo después más episodios de neumonía. O sea, el ácido gástrico es importante para normalizar o mantener normal el microbioma gastrointestinal. Así que yo creo que no tenemos que bloquear la producción de ácido, a menos que haya evidencia de que un exceso de ácido esté provocando la enfermedad. ¿Y qué otras cosas no farmacológicas podemos hacer para reducir el reflujo? Bueno, alimentos enriquecedores. Hubo uno que en realidad era algún tipo de espesante eh, que no tiene problemas cuando el bebé tiene unas 14 semanas o algo así, pero hay un estudio de de un almidón que cumple esta función y se mostraron la misma cantidad de episodios, pero episodios más breves, no hubo cambio en los síntomas y uno puede comprar en Gran Bretaña fórmulas como esta, Aptamil, que se dice que es antirreflujo, pero hay poca buena evidencia. En Estados Unidos, en Famil, tienen algo parecido, pero no se puede denominar antirreflujo. Se le agrega arroz y la adición de cereales, de arroz para espesar este tipo de alimentos puede tener algún tipo de efecto, no un gran efecto y nutricionalmente es preocupante, o sea, darles más almidón sin darles otros elementos puede disminuir la ingesta de leche, o sea, si uno aumenta las calorías sin aumentar los nutrientes. Hay una preparación que se llama Gaviscon, que contiene alginatos y hay muy poca evidencia de que quizás haya efectos menores potenciales sobre el reflujo. En niños de más edad hay un efecto menor en la duración de los episodios de EGR con alginatos, pero muy pocos datos en los recién nacidos. A lo mejor se podría usar un alginato o algún almidón en bebés de términos, pero hay muy poca evidencia que demuestre que funciona. ¿Y qué podemos decir de la posición de los bebés? Hablamos de la posición, decimos que uno de los problemas del reflujo es que los bebés están acostados y se puede comprar también en internet dispositivos como estos que evitan que el bebé escupa, pero hay que estar a 45 grados para que sea efectivo y eso no significa estar en una silla como esto, porque esto es una superficie casi plana y acá hay más o menos una inclinación de 30 grados. Igualmente hay que ponerle al bebé un arnés para que no se caiga, o sea, que no se caiga, perdón, o sea que mantener a un bebé a 45 grados es difícil y eh, en realidad como el bebé está sostenido por la cintura, esa presión aumenta el reflujo y no se debe usar los asientos para automóvil porque tampoco sirven para eso. Y cuando están a 45 grados, reduce los episodios de GR, pero no la duración. Es muy difícil mantener esa posición por un efecto bastante menor y si hay menos de 45 grados prácticamente no tiene ningún impacto. Si están en una posición erecta puede ser útil y la tensión tipo canguro en una posición de esta índole es buena. Hice una búsqueda en internet pero no encontré datos, pero tiene sentido que tener a un bebé en esta posición más erecta en media hora o una hora después de la alimentación puede ser que afecte el reflujo, pero todavía hay que probarlo. Y la alimentación transpilórica, muchas veces esto se puede indicar, generalmente en la UTI pediátrica se lo indica con bastante frecuencia. En los recién nacidos y en los bebés pretérmino no hay ningún tipo de evidencia y cuando uno usa esto aumenta la producción de fluido gástrico y se ha demostrado que
disparan el reflujo G, este tipo de alimentación transpilórica. Hay algunos ensayos randomizados y con control con alimentos transpilóricos de rutina en bebés pretérminos pequeños y ellos mostraron un aumento en mortalidad, o sea, ellos lo usaron no por una cuestión de reflujo, sino para alimentarlo y esto aumentó, como decía, un aumento en mortalidad, hubo un aumento de sepsis, o sea que a menos que uno tenga una buena razón para hacerlo, creo que es algo que debemos evitar porque hay muy pocos datos confiables de que genere algún tipo de diferencia en los bebés. Es potencial. En mi unidad había un bebé que tenía gastroparesis, lo usamos, es una complicación muy rara, el estómago del bebé no se mueve para nada y finalmente pudimos alimentarlo solo con este tipo de alimentación transpilórica, pero usarlo para reflujo hay muy poca evidencia de que reduzca el reflujo o que reduzca la enfermedad causada por el reflujo. O sea que hay algo que da resultado. Bueno, probablemente que lo que se ha probado que funciona es la cirugía, pero yo digo que se ha probado bien, pero nunca se ha hecho un ensayo randomizado y con control para la aplicatura. O sea que probablemente funcione. La mayoría de los bebés que tienen un reflujo severo y que tienen algún tipo de problema neurológico deja de tener reflujo y deja de tener aspiración después de haberles hecho la fondoplicatura. Pero esto es muy extremo, es para bebés que tienen algo más que un reflujo estándar. El mensaje entonces para llevarse de esta charla es que frecuentemente se diagnostica el reflujo gastroesofágico, raramente se prueba la enfermedad relacionada, la mayoría de las terapias no son efectivas y potencialmente peligrosas. Yo nunca he indicado un procinético a un bebé pretérmino en 20 años y solo indico bloqueantes de ácido a algunos bebés después de una cirugía, pero dije que esto puede cambiar debido a nueva evidencia. Hay algunas bebés con alguna hemorragia del tracto gastrointestinal superior quizás puedan beneficiarse por un bloqueo de la producción de ácido gástrico, pero esta es una complicación muy infrecuente debido a la poca producción de ácido gástrico en los primeros días y la leche que actúa como buffer. Muchas veces uno de los mayores problemas que yo encuentro es en realidad tratar de garantizar que las enfermeras y los padres estén convencidos de que el bebé tiene reflujo y uno muchas veces le dice, sí, es cierto, probablemente tiene, porque prácticamente todos los bebés tienen reflujo. La pregunta es si necesita tratamiento y si está causando una enfermedad. Y en esa ocasión tenemos que hablar con las enfermeras y con los padres, hacer un abordaje educativo, o sea que el GR es universal, la enfermedad relacionada no es común, los signos clínicos no son confiables, los tratamientos no son efectivos y los tratamientos son tóxicos, todos ellos. Muchísimas gracias.